Siempre pensé que si algún día mi matrimonio se rompía, sería por algo que yo hiciera o dejara de hacer, alguna infidelidad, alguna mentira grande, un descuido imperdonable, algo que uno pudiera señalar con el dedo y decir, fue por esto. Nunca imaginé que el día que mi esposa se iría de casa, lo haría sin gritos, sin discusiones previas, sin amenazas teatrales, sino con una calma tan rara que yo, en mi torpeza, tardé mucho en entender que no era un arranque, era una decisión. Y mucho menos imaginé que 3 semanas después volvería a cruzar la puerta de nuestro departamento con una furia que nunca le había visto, como si yo hubiera cometido la peor traición del mundo mientras ella estaba fuera, cuando en realidad lo único que había hecho era seguir respirando e intentando entender qué demonios había pasado. Me llamo Javier, tengo 38 años y estuve casado con Laura durante 9. No teníamos una vida perfecta, nadie la tiene, pero desde afuera se veía decente. Ambos trabajábamos, no teníamos hijos, un tema que siempre flotaba pero que nunca terminábamos de afrontar de verdad. Vivíamos en un piso pequeño pero bien ubicado que habíamos comprado con un crédito compartido y teníamos la típica rutina de pareja que mezcla cariño, costumbre y cansancio. Discutíamos por cosas pequeñas. Ella se quejaba de que yo nunca colgaba la toalla bien, yo de que ella dejaba la luz del pasillo encendida toda la noche. Ella se agobiaba con mi familia, yo con la suya. Lo normal. Nunca hubo platos volando ni insultos graves. Por eso el día que se fue me agarró totalmente desarmado. Fue un miércoles. Yo había salido temprano a trabajar, como siempre. A media mañana me escribió un mensaje bastante neutro, algo como: «Esta noche no me esperes a cenar. Voy a ir donde mi hermana. Después hablamos». No lo vi raro. Estaba muy pegada a su hermana últimamente. Pero cuando llegué a casa, a las 8, me encontré la mitad del armario vacío. Faltaban algunas cajas, sus neceseres, parte de su ropa, la bolsa donde guardaba documentos importantes. No era la maleta de un fin de semana, era una salida organizada. En la mesita del salón había una nota escrita a mano, algo ya casi en desuso, que decía: «Me voy unos días, necesito espacio, no me llames, te aviso cuando esté lista para hablar». Ni una explicación, ni un «te quiero», solo eso. Lo primero que hice fue llamarla, por supuesto, ignorando lo que ponía la nota. El móvil sonó una vez, 2, 3, y luego saltó al buzón de voz. Le escribí por WhatsApp, por correo, por todos los canales, al principio con calma, luego con desesperación. «¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué te vas así? ¿Es por algo que hice?» No hubo respuesta. Pensé en ir directamente a casa de su hermana, pero algo en la manera en que estaba escrita la nota, esa frialdad, me hizo sentir que si la arrinconaba físicamente, iba a ser peor. Decidí esperar al día siguiente, hablar con mi cuñada primero, intentar entender. Llamé a su hermana, Ana, a la mañana siguiente. Respondió con un tono extraño, demasiado neutro. Me dijo que sí, que Laura estaba con ella, que no me preocupara, que estaba bien físicamente pero que no quería hablar conmigo de momento. Le pregunté si había pasado algo, si yo había hecho algo, si había algún problema que yo no estuviera viendo. Ana me contestó con esa frase que te deja peor que cualquier insulto. «Javi, yo no soy quien para meterme. Esto es entre ustedes. Solo te digo que la dejes respirar». Colgué con una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque no estaba tirada en una carretera, rabia porque nadie me decía nada concreto. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Yo iba al trabajo, volvía al piso medio vacío, dormía mal, comía mal. La gente en la oficina notaba que algo pasaba, pero yo no sabía ni qué decir. Mis padres preguntaban, mis amigos también. Empecé a recibir mensajes raros de la madre de Laura como: «Dale tiempo, ella está muy dolida», o «Lo que hiciste cuesta perdonar, pero si de verdad la amas, sabrás esperar». Cada mensaje era una bofetada que venía sin mano. ¿Qué se suponía que había hecho yo? Llegué a dudar de mi propia memoria, como si hubiera borrado una discusión enorme, una infidelidad, algo. Revisaba mentalmente las últimas semanas. Sí, habíamos tenido un par de peleas por el dinero, por el tema de los hijos que no llegaban, por un comentario que yo hice sobre su trabajo, pero nada que se saliera de lo habitual, o eso creía. Y en medio de ese caos, empecé a hacer algo que quizá no fue lo más sano, pero era lo único que tenía a mano. Revisé nuestras cuentas, nuestros correos, nuestros mensajes antiguos, buscando pistas.
No encontré mensajes sospechosos con terceros, no vi movimientos raros de dinero, no había nada que dijera, me voy porque descubrí esto. Lo único diferente en las últimas semanas había sido la insistencia de mi madre en meterse en todo. Y ahí, sin querer, toqué la verdadera mina. Mi madre nunca fue mala persona, pero siempre tuvo una habilidad especial para criticar a todas las mujeres que se acercaban a mí, como si nadie fuera suficiente. Con Laura fue más suave al principio, pero con los años se volvió más y más exigente. Que si esa chica no sabe llevar la casa, que si siguiera mis consejos ya tendrían hijos, que si te está frenando Javier, tú podrías estar en un cargo mejor si no tuvieras que estar pendiente de sus dramas. Yo siempre intentaba poner límites, pedirle que no se metiera, pero la dinámica se repetía. Ella criticaba, yo me enfadaba un poco, pero luego lo dejaba pasar, porque es mi madre y no quiero problemas. Laura aguantó durante años comentarios pasivo-agresivos en comidas familiares, comparaciones con mi ex, insinuaciones sobre que lo de los hijos debe ser por ella. Muchas veces me lo dijo, Javi, tu madre me hace daño y tú no la frenas de verdad. Yo le respondía que no hiciera caso, que eran cosas de otra generación, que yo la elegía a ella, pero otra cosa es lo que uno dice y otra lo que hace. En una de esas tardes de limbo, mi hermana, la mía, no la de Laura, vino a verme. Ella sí tenía otra energía, más directa. Me dijo en cuanto se sentó, «Mira, Javier, vengo porque mamá está contando una novela en la que tú quedas como un santo y Laura como una loca, y yo no me la creo del todo». Me contó que en las últimas semanas mi madre había empezado a decirle a todo el mundo que Laura estaba desquiciada porque no podía tener hijos, que le amargaba la vida, que lo manipulaba con eso, que seguramente se iba a ir porque esas mujeres que no se sienten completas siempre terminan buscando otra cosa. Mi hermana, que la conoce, sospechaba que había algo más. Me dijo, «¿Tú has leído lo que mamá le escribe a Laura? Porque capaz que ahí está la clave». Yo me quedé frío. Jamás se me había ocurrido que mi madre y mi esposa se escribieran sin mí de por medio, no por nada malo, sino porque no los imaginaba teniendo una relación digital intensa. Esa noche, con todo el respeto que pude, y también con toda la desesperación, me metí en el email antiguo que usábamos para cosas familiares, uno que habíamos creado cuando nos casamos y casi ya no usábamos juntos. Tenía la contraseña guardada del navegador, algo que nunca había tenido importancia hasta ese momento. Ahí, en una carpeta que Laura había creado con el nombre Mamá Javi, encontré correos de los últimos meses. Los abrí con una mezcla de miedo y vergüenza, porque no me enorgullece haberlos leído, pero también sentí que era eso o seguir en la oscuridad absoluta. Lo que vi me dejó helado. Eran mensajes de mi madre a Laura, muchos más de los que yo sabía, y con un tono que jamás hubiera imaginado. No eran solo críticas veladas, eran ataques directos. Cosas como, «Tú has ruinado a mi hijo. Antes de casarse contigo tenía ambición y ganas de crecer. Ahora vive limitado por tus inseguridades». O, «Ya es hora de que reconozcas que no puedes darle hijos. Déjalo libre para que forme una familia de verdad». O, «Si de verdad lo quisieras, no lo tendrías atado a un matrimonio estéril». O, «Ojalá algún día él abra los ojos y vea todo lo que ha perdido». Había uno especialmente cruel que decía, «Lo mejor que podrías hacer por Javier es irte, pero claro, no lo harás porque sola no eres nadie». Cada frase era un golpe en el estómago. No solo por lo que decía, sino porque entendí que Laura había estado recibiendo ese veneno en privado mientras hacía esfuerzos por mantener la paz cuando nos veíamos todos juntos. En algunos correos, Laura intentaba defenderse. Le explicaba que el tema de los hijos no era tan simple, que ambos teníamos cosas que revisar, que yo también había dicho que, si no se daba, igual podríamos tener una vida plena, que ella trabajaba, que no dependía de mí, que lo amaba. Mi madre respondía con frases tipo, «Eso se lo dirás a él, a mí no me engañas». Nunca le contó a mi madre que los médicos habían dicho que el problema principal era mío, mi conteo bajo, mis espermatozoides vagos, como nos explicaron con una frialdad clínica que todavía me duele recordar. Laura había cargado sola con esa información frente a mi familia, sin exponerme, sin culparme, y mi madre, sin saber la verdad completa, porque yo tampoco se la había querido contar, había elegido la narrativa más cómoda. La culpa era de ella, y se lo estregaba en la cara en privado. Ahí, de repente, la nota, la marcha silenciosa, los mensajes de «lo que hiciste cuesta perdonar» cobraron un sentido distinto. Laura no se había ido por algo que yo había hecho.
sino por algo que yo había dejado hacer. Había soportado durante años los comentarios en directo, pero cuando la guerra se trasladó al correo, cuando mi madre empezó a cruzar líneas que ni siquiera sabía que existían, cuando vio que yo nunca frenaba del todo, se cansó y decidió irse sin darme el protagonismo de una gran pelea. Simplemente se retiró. Tardé 2 días en procesar todo eso. 2 días sin escribirle, sin llamarla, tratando de ordenar la rabia que sentía hacia mi madre, la culpa hacia mí mismo, el dolor por imaginar a Laura leyendo esas palabras sola, tal vez llorando en el baño del trabajo o en la cama de nuestra casa. Decidí escribirle una carta larga, sincera, donde le decía que había visto los correos, que no estaba justificando mi intromisión, pero que necesitaba decirle que jamás había sabido hasta qué punto llegaban las cosas, que me daba vergüenza, que me avergonzaba de no haberla cuidado de esa forma, que entendía si ya no quería volver, pero que por lo menos no quería que se fuera creyendo que yo estaba de acuerdo con lo que mi madre le había dicho. Le pedí perdón por haber sido tibio, por haber minimizado, por haber elegido la comodidad de no pelear con mamá, en lugar de poner límites firmes. Le mandé esa carta por mail y por WhatsApp. No contestó en 2 días. La espera fue una tortura. El tercer día, en lugar de un mensaje, recibí otra cosa. La puerta de casa se abrió de golpe a media tarde. Yo estaba en el salón, de permiso en el trabajo porque no estaba rindiendo. Entró Laura, sin maleta esta vez, sin nota. Solo ella, con la cara dura, los ojos cansados y una energía que nunca le había visto. Cerró la puerta con fuerza y se quedó de pie, mirándome desde el pasillo. No era la mujer frágil que imaginé, rota por mi madre. Era otra cosa, alguien que venía a ajustar cuentas. Me soltó sin siquiera saludar. Así que ahora resultó que te enteraste de algo y ya eres el héroe que me pide perdón por carta. La frase era un puñetazo, pero sabía que me lo merecía. Me dijo que había leído mi mail, que ya había asumido que yo no iba a mirar nunca, que se sorprendía de que al fin lo hubiera hecho, pero que le molestaba que hubiera tenido que llegar al extremo de irse para que yo reaccionara. Yo intenté pedirle que se sentara, que habláramos con calma, pero ella tenía demasiadas cosas acumuladas. Empezó a soltar todo, que llevaba años sintiéndose examinada en cada comida familiar, que cada vez que mi madre dejaba caer un comentario, yo hacía un chiste o cambiaba de tema en lugar de plantarme, que había leído ese «lo mejor que podrías hacer por Javier es irte», tantas veces que terminó creyendo que quizás era verdad, que el día que se marchó se iba más por agotamiento que por alguna pelea concreta conmigo, pero que en estas semanas, al ver cómo reaccionaba mi familia, cómo mi madre iba contando su versión, cómo nadie del lado de los míos la llamaba para preguntar cómo estaba, se dio cuenta de que nuestro matrimonio no era solo cosa de dos, sino de un sistema donde ella siempre había sido la extranjera. Yo escuchaba todo tragando saliva, intentando no defenderme ni justificarme porque sabía que cualquier pero iba a sonar excusa. Le dije que entendía su rabia, que no pretendía que una carta borrara años de cosas, que había empezado a poner límites con mi madre aunque ella no lo viera, que de hecho en esas semanas casi no le hablaba porque cada llamada se convertía en una acusación contra Laura y yo cortaba. Ella me miró con escepticismo. Me preguntó casi con desprecio dónde estaba esa versión mía durante los años anteriores. No supe responderle sin que sonara patético. La conversación se fue calmando poco a poco, más por agotamiento que por acuerdo. Nos sentamos en la mesa del comedor, ese lugar de tantas cenas neutras. Le mostré con el portátil algunos mensajes que le había enviado a mi madre en esos días, poniéndole límites tardíos, diciéndole que había cruzado una línea, que no tenía derecho a escribirle así a mi esposa, que si seguía, se iba a quedar sin hijo. Laura los leyó en silencio. Dijo algo como, «Ojalá hubiera sabido decir eso hace 3 años». Tenía razón. Pero aún así, algo en su mirada se ablandó un poco. Tal vez era solo el alivio de saber que al menos no estaba loca, que lo que había sentido era real, que yo admitía por fin que no lo había manejado bien. Durante esa tarde, aprovechando que ya estábamos abriendo todo, también salieron otros temas. El de los hijos, el de la presión, el de mi propio silencio cuando el médico dijo que el problema estaba en mí. Ella me reprochó que la dejara quedar como responsable frente a los demás, que no dijera nunca, el que tiene el tema soy yo, que aceptara por omisión la narrativa de que era ella la que no podía. Yo me defendí diciendo que me daba vergüenza, que no quería que nadie supiera, que me sentía menos hombre,
Todo eso que a los hombres nos da pudor reconocer. Ella me dijo que entendía mi vergüenza, pero que yo había elegido proteger mi ego antes que su dignidad. Esa frase también se me clavó. Tenía razón. Hablamos horas. Hubo momentos duros, lágrimas, silencios largos. No hubo abrazos mágicos ni reconciliaciones románticas. Lo que sí hubo fue algo parecido a una negociación entre dos socios que deciden si vale la pena intentar salvar una empresa o es mejor cerrarla ordenadamente. Le dije que estaba dispuesto a poner límites reales con mi familia, no solo de palabra, que si era necesario cambiaríamos la rutina de domingos con mis padres, que no volvería a permitir que mi madre la atacara ni en privado ni en público. Le dije que, si decidía no volver, lo entendería y no la pondría como la mala, que asumiría mi parte. Ella me dijo que necesitaba tiempo, que había empezado a imaginar su vida sola, que había sentido paz lejos de esa presión, pero que también le dolía la idea de tirar a la basura a 9 años de historia y un montón de cosas buenas que sí habíamos tenido. Al final ese día no se quedó. Cogió su bolso, me dijo que no me odiaba, pero que todavía no podía quedarse a dormir en una casa donde cada mueble le recordaba un comentario de mi madre o una discusión evitada. Me propuso algo extraño, pero al mismo tiempo lógico, que empezáramos, por unas semanas, a vernos fuera, como si fuéramos dos personas que salen sin estar seguras de si van a seguir juntas, sin el peso de la casa compartida. Yo acepté porque entendí que si me ponía exigente, si le decía, o vuelves ya o lo dejamos, solo estaría repitiendo el patrón de no respetar sus tiempos. En paralelo, empecé mi propia guerra, esta vez sí abierta, con mi madre. Le planté cara como nunca antes. Le dije que había leído sus correos, que me daban vergüenza, que había sido cruel, que no era por mi bien, que no tenía derecho a decidir quién me convenía y quién no, que su comportamiento había contribuido directamente a que mi matrimonio estuviera al borde del abismo. Ella, por supuesto, se defendió diciendo que lo hacía porque lo amaba, que ella solo repetía lo que veía, que Laura lo limitaba, que una buena esposa te ayuda a crecer. Yo por primera vez no me quedé en él, bueno, ya está, mamá, sino que mantuve la línea. Le dije que si quería seguir en mi vida, tenía que respetar a la persona que yo eligiera estar conmigo, que eso incluía no escribirle correos humillantes, no hablar de ella a mis espaldas, no usar mi apellido para aplastar a quien decidió llevarlo. La conversación fue horrible. Hubo lágrimas, reproches, amenazas veladas de «entonces me voy a apartar». Pero por dentro, yo sentí algo parecido a una liberación. Tarde, pero al fin estaba siendo el adulto que debí ser desde el principio. Los meses siguientes fueron raros, una especie de limbo 2.0. Laura y yo nos veíamos 1 o 2 veces por semana, a veces para tomar un café y hablar, a veces solo para caminar, a veces para discutir otra vez, a veces para recordar que nos caíamos bien cuando no había terceros alrededor. Decidimos ir a terapia de pareja, algo que siempre habíamos visto como lo que hacen los que ya están muy mal, y que ahora, irónicamente, era nuestra única herramienta útil. La terapeuta no nos prometió nada, solo nos ayudó a entender que muchas de la rabia de Laura hacia mí no era por una acción puntual, sino por años de microdecisiones donde yo había elegido no incomodar a mi familia antes que incomodarme a mí mismo, y que mucha de mi culpa venía de haberme creído el cuento de que yo era el equilibrado de la historia, cuando en realidad había sido también cobarde. No voy a endulcorar el final. No volvimos a vivir juntos inmediatamente, no hubo una segunda luna de miel clara. Nos tomó más de 1 año decidir qué hacer. Hubo un momento en que incluso hablamos de divorcio serio, repartiendo bienes, horarios de perros que adoptamos, todo. Al final elegimos seguir juntos, pero más por decisión consciente que por inercia. Compramos, con mucho esfuerzo, otro piso, más pequeño, más lejos de las 2 familias, vendimos el viejo, redujimos al mínimo las comidas dominicales, dejamos claro que si alguien volvía a cruzar ciertas líneas se iría antes del café. Mi madre tardó mucho en aparecer en nuestra nueva casa. Cuando lo hizo, la tensión se podía cortar. No es una historia donde todos se abrazan y piden perdón. Es más incómoda que eso. Mi relación con mi madre cambió para siempre, con más distancia, con menos idealización. Mi relación con Laura también. Perdimos algo de ingenuidad, pero ganamos una honestidad más brutal. De todo esto me quedó la enseñanza de que permitir pequeñas faltas de respeto para no hacer problemas es la forma más lenta y segura de destruir a la persona que tienes al lado, y que ser buen hijo no significa dejar que tu familia convierta tu relación en un campo de batalla donde tu pareja siempre sea el blanco. De todo esto me quedó claro que no basta con decir «yo te elijo a ti», si en la práctica
cada domingo, cada comida, cada correo, demuestras lo contrario. De todo esto saco que la traición no siempre es una noche en otra cama. A veces es quedarte callado cuando deberías hablar, mirar hacia otro lado cuando sabes que están atacando a quien amas, elegir tu comodidad antes que su dignidad. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que, si algún día sientes que tu pareja se va de la nada, antes de buscar culpables externos, conviene revisar qué cosas dejaste pasar durante años, porque muchas veces la bomba que explota hoy fue armada poco a poco con cada silencio que te pareció más fácil que poner un límite a tiempo.